Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal de YouTube. Quiero darte la bienvenida a un nuevo estudio de la palabra de Dios. Soy el pastor Anthony Araujo, pastor de la Iglesia Adventista, y siempre es bueno poder recibirte en este espacio para aprender más acerca de nuestro Dios. Hoy estaremos desarrollando el último estudio de lo que ha sido un viaje maravilloso a través del libro del Éxodo, pero quiero contarte de que, sí, es verdad, hoy será la última lección, pero la próxima semana estaremos iniciando un nuevo estudio de la Biblia y estaremos estudiando juntos el libro de Josué. Así que estás invitado a continuar estudiando la Biblia aquí en el canal y a través de ti también invitar a tus amigos, tus familiares, grupos pequeños, personas que quieren aprender de la palabra de Dios de una forma sencilla, de una forma profunda y sobre todo bíblica. Así que estás aquí en el canal correcto. Gracias por acompañarme hasta aquí y hoy vamos a entrar a un estudio importante que tiene que ver con el santuario. Así que, sin más, hagamos juntos una oración e iniciemos el estudio de esta semana. Querido Dios, gracias hasta aquí por cada enseñanza que tú nos diste a lo largo de estos meses. Que hoy nuestro corazón esté nuevamente abierto a poder escuchar tu voz y encontrar en tu palabra aquella verdad que nuestra vida necesita. En el nombre de Jesús, amén. Vamos al día domingo de la lección y el título es El sábado del Señor. Y alguien tal vez se preguntará, pastor, ¿qué tiene que ver el sábado con el santuario? Bueno, es una pregunta importante, es una pregunta válida, pero es interesante cómo empieza esta orden que da Dios por segunda vez, esta vez una orden más amplia, porque ya hemos estudiado parte de esto hace unas semanas atrás, pero en esta ocasión Dios ya da orientaciones precisas, detalladas, de lo que tendría que haber dentro del santuario y cómo debería construirse ese santuario. Pero es interesante que cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 35, versículos 1 y 2, la palabra de Dios dice lo siguiente: Y Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo estas palabras: Estas son las cosas que Jehová ha mandado que hagan. 6 días trabajarás, pero el día séptimo os será santo, día de descanso para Jehová. Así que cualquiera que haga en él algún trabajo, morirá. Qué interesante este versículo. Porque si bien es cierto, había una obra que hacer, una obra que trabajar, y me refiero a la construcción del santuario en el desierto, es interesante que la primera obra que Israel tenía que hacer era identificarse con el día de reposo. Es decir, no solamente era importante el santuario, era importante que el pueblo reconozca el día sábado como el día del Señor. Qué lindo es esto, porque si bien es cierto, tú probablemente participas en una iglesia donde tú estás viviendo, qué maravilloso es que cuando tú entras a tu iglesia a encontrarte con Dios, entras con la convicción de que el día verdadero de reposo es el séptimo día. Y el séptimo día es el día sábado. Y esto es justamente porque el sábado en el Antiguo Testamento justamente transmite un mensaje múltiple. Cuando nosotros hablamos acerca del día sábado, no estamos hablando únicamente de un séptimo día para reposar. De hecho, el día sábado tiene por lo menos 5 implicancias en el Antiguo Testamento y a lo largo de la Biblia. La primera de ellas es que cuando hablamos del sábado, hablamos del Dios creador. ¿Por qué? Porque el sábado no fue instaurado para Israel, no fue instaurado para el pueblo judío,
No fue instaurado solo para una iglesia. Hay mucha gente que erróneamente piensa y dice, no, el sábado es solamente para los judíos. ¿Por qué para los judíos y por qué no para todo el mundo? Entonces muchos alegan diciendo de que como el sábado se dio en el Éxodo, era para Israel. Sin embargo, pensar de que el sábado se dio en el Éxodo, eso es más bien erróneo. ¿Por qué es erróneo? Porque el primer registro del sábado en la Biblia no es el Éxodo, es Génesis. Y no es Génesis después de la entrada del pecado, es Génesis antes del pecado. Y me refiero al capítulo número 2, donde el mundo era perfecto, donde no existían religiones, donde no existían naciones, sino donde Adán y Eva representaban a la totalidad del mundo. Por lo tanto, cuando Dios coloca el sábado en la creación, en el Edén, lo hace pensando no en pueblos, lo hace pensando no en religiones, lo hace pensando en toda la humanidad. Por lo tanto, el día sábado es para todo el mundo. Eso es lo que implica el día sábado. Pero además de eso, una vez que el pecado entra en el planeta Tierra, Dios no dejó al hombre sin esperanza. Cuando tú lees, por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 15, donde está allí la promesa, la esperanza para el hombre caído, la esperanza para la lucha contra el pecado, la derrota contra el pecado y contra Satanás, allí también aparece el sábado. ¿Por qué? Porque Israel no solamente descansaba en Dios el día sábado, sino que además de eso, Dios colocó una esperanza futura en Génesis. Una esperanza que tenía esta implicancia. Así como antes del pecado podías descansar el sábado en mi presencia, allá en el Edén, habrá una recreación del mundo y en esa recreación del mundo adoraremos a Dios cada semana, cada sábado. Así lo dice Isaías capítulo 66. Por lo tanto, hablar del sábado no es solamente hablar de la creación, sino también es hablar del futuro. Un futuro donde Dios establece su reino. Un reino donde el sábado es puesto como algo importante. ¿Por qué? Porque cuando uno descansa en el día sábado, y te hablo a ti que eres comerciante, que trabajas del día a día, te hablo a ti que sabes que el día sábado o el fin de semana, probablemente la productividad del trabajo sea mejor. Donde probablemente haya más clientes en tu empresa, haya más clientes en tu negocio. Porque es así. La gente el fin de semana sale a comprar, sale a buscar lo que quiere, porque durante la semana es más complicado. Y más de una persona no se entrega a Cristo porque dice, es que pastor, el sábado es el día donde yo puedo ganar más dinero. ¿Por qué descansamos el sábado? ¿Sabes por qué? Porque en realidad nosotros sabemos que la productividad en nuestra vida económica, laboral, familiar, no gira en torno a nuestras capacidades, sino que la productividad y todo lo que necesitamos tener gira en torno al Dios soberano y Rey del universo. Porque confiamos y creemos de que Dios pondrá en nuestras manos todo aquello que nosotros no podemos conseguir en ese fin de semana. Y no es que quiero limitar la observancia del sábado solo al tema del trabajo en el día de reposo. Pero es verdad que mucha gente no confía en Dios y aún habiéndose entregado a Cristo, continúa en sus prácticas cotidianas, aún en el día del Señor. Ese espacio es el espacio de la fe, el espacio para confiar en Dios, es el espacio para creer de que Dios continuará sustentándote. ¿Me dejo entender? Pero además de todo eso, es lindo saber que así como en Éxodo capítulo 20, versículo número 8, el sábado está en relación a la creación de Dios, porque así lo dice,
Cuando tú lees Deuteronomio capítulo 5 y habla nuevamente del sábado, ya no lo hace en función de la creación, lo hace en función de la redención. ¿Qué significa eso entonces? Que en realidad la implicancia del sábado no está solo en el pasado, está también en nuestro futuro. Porque la muerte de Cristo por nuestros pecados y la libertad que Él nos ha dado, una libertad no de la esclavitud egipcia, sino del pecado, nos permite mirar el futuro y creer que Cristo un día volverá y en Él podremos nuevamente reposar. Porque lo que un día fue perfecto, por la gracia de Dios, volverá a ser perfecto. Todo eso es la implicancia del día sábado. Y justamente Moisés colocó esto, por orden de Dios, como la base para lo que sería la construcción del santuario. Por eso, cuando tú y yo vamos a la iglesia en el día sábado, participamos de la iglesia en el día sábado, en realidad estamos diciéndole a Dios que le pertenecemos. Estamos identificándonos con nuestro Creador. Estamos yendo para poder entrar en comunión con todos aquellos que también creen que el día sábado es el día del Señor. Cuando nosotros vamos a la iglesia y participamos de cada evento que la iglesia tiene en el día sábado, proclamamos proféticamente que aquel momento que disfrutamos en la presencia de Dios, lo disfrutaremos un día por la eternidad. Con esta base, entonces vamos a entrar a lo que fue la construcción del tabernáculo. Vamos entonces al día lunes de la lección, y el día lunes lleva por título Las ofrendas y el espíritu. Y la verdad es que me parece muy interesante cómo se plantea el tema en el día lunes de la lección, porque en el día lunes nosotros vamos a encontrar algunos detalles que ya habíamos visto en lecciones pasadas, cuando Dios pide que vayan y entreguen todo lo que tienen para la construcción del templo. Y es interesante, por ejemplo, lo que dice el versículo número 4 en adelante. La palabra de Dios dice así: Así habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel. Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros una ofrenda para Jehová. Todo generoso corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, entre otros. Qué interesante, porque la construcción del santuario no se hizo porque ángeles del cielo vinieron a construirlo, sino que la construcción del santuario requirió del sacrificio del pueblo. ¿Qué tipo de sacrificio? El sacrificio material, el sacrificio económico. Y yo aquí hablo principalmente para todas aquellas iglesias que me están viendo, que llevan años y años intentando construir su templo. Digo esto porque iglesias donde visito, veo iglesias aún haciendo de buen corazón una ofrenda pro templo. ¿Y cuán importante es eso? Pero quizá el problema no surge en dar una ofrenda, sino en que la iglesia entienda, y cuando hablo de la iglesia me refiero de los miembros de la iglesia, en que en realidad una construcción de un templo requiere sacrificio personal, requiere sacrificio económico. Y hablo de la palabra sacrificio bajo el concepto de que tocará dar algo con dolor. Porque eso es el sacrificio. Sacrificio no es dar algo que no me va a doler. Sacrificio es decir, ok, yo voy a sacrificar esto para darle a Jehová un lugar digno para que Él pueda ser adorado. Y es interesante que cuando el pueblo va a entregar la ofrenda, entrega oro, entrega plata, entrega bronce. Mejor dicho, entregan lo mejor que había, lo mejor que ellos tenían.
Y todas esas ofrendas eran ofrendas hechas de corazón. Qué lindo es cuando una iglesia entiende esto. Hace sacrificios con dolor, pero con alegría, con gozo. Porque saben que esos sacrificios son para el Señor. Y es justamente lo que nosotros podemos entender de lo que el pueblo de Israel aquí estaba viviendo. Pero mira que no era todo, porque además de eso había algo que también era importante. Porque el versículo número 20 y 21 dice que entonces salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Todos. No unos cuantos, no unos pocos, no solo un grupo que quería, no solo un grupo que estaba convencido, no, todos estaban convencidos. Y el versículo 21 dice, todo aquel a quien su corazón impulsó y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, trajo una ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, para toda su obra y para todas las sagradas vestiduras. Vinieron tanto hombres como mujeres, todos de corazón generoso, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes, que era lo que ellos usaban, y toda clase de joyas de oro, que era lo que ellos usaban. Todos presentaban una ofrenda de oro para Jehová. Imagínate, todos que habían sentido al Espíritu Santo tocando su corazón. No ofrecieron solo una ofrenda, lo ofrecieron con gozo en su corazón. Y nuevamente aquí aparece la figura de Bezaleel y de Aholiab, que habíamos estudiado semanas atrás. Hombres con talentos, hombres que tenían unos dones especiales para poder construir. Dice el versículo número 31, hablando sobre Bezaleel, inteligente, hombre dotado en la ciencia, hombre dotado en el arte, para poder trabajar diseños, trabajar en oro, trabajar en plata, en fin, tanta cosa. Ahora, ¿por qué quiero colocar esto como base? Porque en realidad lo que nosotros vemos en este texto es que Dios no solamente estaba preocupado por la ofrenda. Mejor dicho, Dios no solamente estaba preocupado porque Israel llevara una ofrenda. Dios estaba preocupado porque aquellos que construían esa iglesia o ese tabernáculo sean hombres con un corazón al servicio del Señor. Es decir, cuando hablamos de esto, nos referimos de que Dios no solamente quiere que demos lo mejor monetariamente o materialmente. Dios espera que todos aquellos que participamos de la obra, de la construcción de un templo, de la iglesia, seamos personas con un corazón noble, con un corazón dirigido por el Espíritu Santo. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Tanto así que la Biblia menciona que Aholiab, que Bezaleel, no solamente tenían el talento para poder hacer las cosas, sino que ellos también tenían el talento para poder enseñar. Cuando leemos el versículo 34, dice, ha puesto en su corazón el don de enseñar. Qué lindo es cuando los talentos que tú tienes, los talentos que tú has trabajado hasta aquí, no solamente los usas para beneficio tuyo. Y es más, qué lindo es cuando los talentos que tienes no los usas solamente por ti para beneficio de la iglesia, sino que aprendes a compartir ese talento, que aprendes a enseñar a otros que también crezcan en el talento que tú tienes. A veces, tristemente, queremos ser la estrella. Queremos simplemente recibir el aplauso, el reconocimiento, solo porque yo puedo hacerlo, solo porque yo tengo esa capacidad. Pero sabes, para Dios hay algo mucho más importante que eso. Y me refiero al hecho de que para Dios nosotros tenemos que aprender a compartir, a enseñar, para que otros también puedan
aprender, para que otros también puedan conocer y usar sus talentos a disposición del Señor. Es eso. Y qué maravilloso es cuando entendemos. Pero acá hay un tercer punto en el día lunes de la lección. Más allá de las ofrendas, más allá de los talentos consagrados, es entender que los talentos o los dones van de la mano, ¿sabes de qué? Del fruto del Espíritu. Es decir, no puede haber dones al servicio de Dios sin frutos. ¿Por qué? Porque dones al servicio de Dios sin fruto es peligroso. Déjame explicarte esto leyendo 1 Corintios capítulo 13. Y vamos a ver qué dice la Biblia aquí, en el ejemplo de Pablo. 1 Corintios capítulo 13, en el versículo número 2, dice así: si tuviera profecía, hablando del don de la profecía, dice él, si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, está hablando del don, ¿ok? Pero él termina diciendo, y no tengo amor. ¿Qué es el amor? No es un don, es un fruto. ¿Un fruto de quién? Del Espíritu Santo, en Gálatas capítulo 5. Y él dice, si tengo don y no tengo fruto, él termina diciendo, nada soy. Por lo tanto, los dones que tú tienes, porque Dios te ha dado y porque los estás ejercitando y estás mejorando y estás creciendo, si ese don no va acompañado del amor, no sirve. Porque la iglesia no solamente necesita gente talentosa, la iglesia necesita gente transformada por el Espíritu Santo. Y esa transformación se ve en la vida práctica. Por lo tanto, los dones me dicen qué hacer, mientras que el fruto me dice quién soy. Ambas cosas son importantes. Vamos al día martes de la lección, el tabernáculo construido. Justamente, esto es un capítulo extenso, es Éxodo capítulo 36, versículo 8, hasta el capítulo 39, versículo 31. No voy a entrar en detalles del texto, pero sí en la idea general, y a partir de esto vamos a construir el comentario para este día. Porque en realidad lo que tú puedes observar en estos capítulos que acabo de mencionar, del 36 al 39, no solamente ves a un Dios que da órdenes para la construcción del santuario, sino que además de eso, ves a un Dios que da detalles para la construcción del santuario. Esto es muy diferente. Una cosa es dar una orden y decirle a Moisés, Moisés, construye esto, quiero estas cosas que hay aquí y listo, tú te encargas. No, Dios dio detalles específicos. Quiero con esta tela, quiero con este color, quiero que aquí haya esto. ¿Por qué? Y aquí viene un tema que a veces nosotros pasamos por alto. Y me refiero a que olvidamos que nuestro Dios es un Dios de detalles. Mira eso en el cuerpo humano. Mira eso en la creación, en la naturaleza. Mira eso en las aves. Dios es un Dios de detalle. ¿Y qué implica que Dios sea un Dios de detalle? Un Dios de detalles implica que Dios es un Dios de orden. A veces esto nos cuesta entender. Básicamente por lo siguiente. Mira, Dios es un Dios que trae paz. No es un Dios que trae caos. Cuando tú lees 1 Corintios, capítulo 14, y vemos nosotros el versículo número 33, Pablo escribe allí algo que nosotros no podemos pasar por alto. 1 Corintios, capítulo 14,
versículo 33. Dice la Biblia lo siguiente: pues Dios no es Dios de confusión, sino un Dios de paz. ¿Por qué estoy leyendo este versículo y qué tiene que ver con el tabernáculo? Con los detalles. A veces nuestras iglesias son de confusión, no de paz. Y no me refiero a confusión y paz en el sentido de discusiones, de peleas que pueda haber entre líderes, entre hermanos. No estoy hablando de eso en este momento. Estoy hablando de que muchas veces, y esto lo voy a decir a título personal, ¿está bien? Esto no lo dice la Biblia. Pocas veces yo doy un comentario personal en mis videos y ustedes lo saben. Pero tengo que decirlo. Es triste cuando veo predicadores que se paran en un púlpito a predicar sin prepararse. Es triste ver predicadores que cuando predican, no predican la palabra de Dios. ¿Sabes por qué me da tristeza? Porque esa tristeza es el resultado de ver que hay un predicador que no se preparó. Y no trae paz, trae confusión. Por eso te decía, Dios es un Dios de orden. Me dejo entender. Déjame entrar en los detalles, porque de eso se trata justamente. El hecho de que muchas veces los que van a dirigir el espacio musical no saben qué cantar. Que a última hora están buscando los himnos. ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso cuando hay que prepararse? ¿Te das cuenta? Estoy hablando de detalles porque Dios es un Dios de detalles. Y podría enumerar muchas cosas, pero creo que me estás entendiendo la idea. A veces tenemos programas que empiezan tarde. ¿Por qué? ¿Y el orden? O programas que simplemente no existe el programa. Que todo programa se hace a última hora. ¿Por qué? Te digo por la experiencia que yo he visto. Y porque he crecido queriendo hacer de este problema algo diferente. Y es que justamente se trata del orden. Cuando nosotros entendemos y comprendemos que Dios es un Dios de orden, vamos a querer hacer todo también de manera ordenada. Y eso implica nuestros programas, nuestros cultos, la predicación, la música, nuestra adoración por diezmos y ofrendas, todo se ordena, todo se hace con detalle, todo se hace bien. ¿Tú te imaginas que yo me siente aquí delante de ti para hablarte sin haber estudiado la lección? Y que solamente diga lo que veo en el título. No va a llenar tu corazón. No va a ser una ayuda. Es una preparación. Y todos tenemos que prepararnos para servir a Dios correctamente. Ese es el punto que yo quiero resaltar en el día martes de la lección. Pero aquí viene algo que es muy importante y está en el día miércoles de la lección. Y me refiero al título que justamente dice la presencia de Dios en el tabernáculo, porque justamente de esto se trata, de la presencia del Señor. Y a mí me gusta mucho cuando en Éxodo capítulo 40 nosotros vemos nuevamente reafirmado ese deseo de Dios de estar con su pueblo. Y esto es tan importante, queridos amigos, porque cuando nosotros vemos el capítulo 40, el versículo número 34, o voy a leer, sí, el versículo 34, la palabra de Dios dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La construcción finalizó y Dios aprobó esa construcción
mostrando su presencia visiblemente a través de una nube en el tabernáculo. El versículo 35 dice que Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Qué lindo es ver que Dios aprueba lo que hacemos, que Dios se goza con lo que hacemos. Y Dios se goza con lo que hacemos y la presencia de Dios está con nosotros cuando lo que hacemos se hace de corazón y ordenadamente. Porque Dios es de paz, no de caos. El versículo número 38 dice lo siguiente: porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a la vista de la casa de Israel. Y me encanta porque el versículo 37 anterior decía que si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día que ella se alzaba. Es decir, la presencia de Dios estaba allí, en la nube. Si la nube se levantaba, el pueblo avanzaba. Si la nube caía o quedaba puesta, el pueblo también se mantenía allí donde estaba. Y esto me llama la atención por dos cosas. Primero, porque cuando nosotros leemos el versículo 33, donde habla la conclusión de la construcción, hay una expresión que no podemos pasar por alto. Dice que finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. ¿Sabes que esto me llama la atención? Porque la Biblia afirma en 3 ocasiones que la obra de Dios estaba terminada. En 3 ocasiones. Primera, al final de la semana de la creación. Y concluyó Dios toda la obra que había hecho en la creación y reposó y lo bendijo y lo santificó. Esa es la primera. La segunda es cuando Moisés termina el tabernáculo y dice, y así acabó Moisés la obra. Mira la relación de esta expresión con la creación. ¿Qué relación tiene eso? ¿Por qué estoy tocando este punto? Y la respuesta yo te la voy a dar en el día siguiente de la lección. Pero hay una relación entre lo que Dios hizo en el Génesis y lo que Moisés hace ahora. Terminar la obra. Ya te voy a explicar esa relación. Pero más allá de eso, yo quiero aquí poder centrarme en la presencia de Dios. Visiblemente. ¿Cómo se manifestaba Dios visiblemente para Israel? A través de la columna, a través de la nube de fuego. A través de la nube o columna de fuego. ¿Verdad? Pregunto entonces yo para ti. ¿Cómo se manifiesta visiblemente Dios en este tiempo? ¿Cómo lo hace? Anteriormente, en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, nube y columna de fuego. ¿Cómo hoy en día la presencia de Dios se manifiesta visiblemente? ¿Sabes cómo? A través de la Biblia. A través de su palabra. Esta palabra es palabra de Dios. Dios se ha manifestado visiblemente en este libro sagrado. Y en segundo lugar, a través de la obra que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Cuando el creyente cambia la vida, transforma su carácter, es una obra visible de que la presencia de Dios ha estado allí. Entonces yo te pregunto, ¿no te gustaría experimentar la presencia de Dios en tu vida? A través de la palabra y a través de la obra del Espíritu Santo que tiene y puede hacer en tu vida. Y aquí entramos justamente al día jueves de la lección. El día jueves dice, y Jesús habitó con la humanidad. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos al libro de Juan, capítulo número 1, nosotros vemos aquí aún más visible esa presencia de Dios.
Porque es verdad que cuando el pecado entró, cortó esa unidad o esa comunión perfecta que había entre Dios y el hombre. Por eso Dios colocó el santuario para que la presencia de Dios sea visible a través de una columna, a través de una nube. Pero Dios no quería únicamente eso. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 1, versículo 14, dice la Biblia lo siguiente: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Es decir, Dios en su infinito amor no nos dejó con una columna de fuego, no nos dejó con una nube, sino que Dios envió a su propio Hijo. A su propio Hijo. ¿Para qué? Para vivir y morar entre nosotros. Y esto es algo que nosotros no podemos pasar por alto. ¿Cuánto me hubiera gustado a mí vivir en el tiempo de Jesús? Y creo que a ti también. Verlo. Ser un discípulo habría sido un privilegio completo. Pero si no, por lo menos caminar con Él, escuchar sus sermones, allí sentado en el monte o en la orilla. Porque Dios nunca quiso estar distante de nosotros. Y ese Jesús que un día vino a esta tierra y mostró a Dios visiblemente, pues ahora quiere mostrarlo en tu vida. En tu vida a través del cambio de tu carácter, en tu vida a través de un crecimiento espiritual. Pero me gusta esto porque la presencia de Jesús en esta tierra en realidad es tan solo un destello de algo mucho más grande, y aquí está la relación entre aquella obra que Dios terminó en la creación y aquella obra que Moisés terminó en el Éxodo y aquella presencia de Jesús hace 2000 años atrás. Y todo esto tiene una conclusión hermosa, porque nosotros vamos a ir ahora al libro de Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21. Los versículos 1 al 3. Dice lo siguiente: entonces vi un cielo nuevo, vi una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Estas palabras son escritas por Juan después que Dios purifica el planeta. Y lo purifica justamente con fuego. Limpia el pecado. Crea un nuevo mundo. Y en ese nuevo mundo, el versículo 2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, es decir, la nueva Jerusalén, descender del cielo. ¿Por qué descender del cielo? Porque el cielo no es nuestro hogar. Nuestro hogar es la tierra. El cielo será un momento, 1000 años. Pero después de esos 1000 años tendremos que volver a la tierra. Y el versículo número 3 dice: y oí una gran voz del cielo. ¿Y qué decía esa gran voz? El tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Mejor dicho, el santuario de Dios está ahora con los hombres. Así como Moisés levantó un santuario, aquel santuario era solamente una imagen borrosa del santuario verdadero que hoy existe en el cielo. Y el texto dice: y Él, o sea Dios, morará con ellos.
Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Por lo tanto, el tabernáculo que levantó Moisés, la obra que él concluyó, era una imagen de la obra que Dios hará al final del tiempo. Una obra donde la presencia de Dios estará nuevamente con nosotros, presencialmente. Me encanta. Me encanta ¿por qué? Porque el capítulo 1 y 2 de Génesis es el mundo perfecto. El capítulo 3 de Génesis hasta el capítulo 20 de Apocalipsis es el mundo caído. Pero Apocalipsis 21 y 22 vuelve a ser el mundo perfecto. Los 2 primeros capítulos de la Biblia, mundo perfecto. Los últimos 2 capítulos de la Biblia, mundo perfecto. Por lo tanto, el dolor, el sufrimiento que hoy tú vives, la tristeza que embarga tu corazón, es tan solo un momento. Porque este mundo volverá a ser perfecto. Y hoy estamos escribiendo las últimas páginas de esta historia en el mundo imperfecto, en el mundo caído, en el mundo de pecado. Pero pronto, muy pronto, este capítulo se va a cerrar. Y se abrirá un nuevo capítulo de un mundo perfecto, con la presencia de Dios entre nosotros nuevamente. Yo te pregunto, ¿no te gustaría prepararte para ese momento? Hablo para alguien que me ve hace algunas semanas, algunos meses, algunos años, y siempre ha vivido una vida cristiana a medias. A veces en el pecado, a veces en la verdad, a veces en la muerte, a veces en la vida. Te hablo a ti, porque si estás vivo, es porque Dios te ama, porque la gracia de Dios te alcanzó hoy. Y porque quizá necesitas retomar el camino cristiano, ya no como el pueblo de Israel, a medias, viviendo en Egipto, viviendo con Dios. No. Decide de una vez darle tu corazón a Dios. Hablo para alguien que me escucha, que aún no es bautizado, que aún no se ha entregado a Cristo. Te hablo a ti. Porque el primer paso en esta vida cristiana es entregarle tu vida al Señor, es bautizarte. Mira cuánto hemos estudiado, mira cuánto hemos aprendido. Yo te pregunto, ¿qué te falta para poder bautizarte? Si tu deseo es bautizarte, yo quisiera que en esta semana, cuando veas este video, dejes un comentario en el video y di así: yo quiero bautizarme. Si tú escribes eso, yo voy a responderte y voy a ayudarte a que ese deseo pueda ser realidad lo más pronto. Solo si el deseo en ti de bautizarte, escribe eso: yo quiero bautizarme. Porque esa morada que Cristo está preparando es para ti. Porque eres hijo de Dios, eres hija del Señor. De todo corazón, que Dios pueda bendecirte. Que los estudios que hemos estudiado, valga la redundancia, hasta aquí, hayan ayudado en tu crecimiento espiritual, que haya fortalecido tu vida diaria, tu propósito de vida y sobre todo que puedas realmente ver ahora a Cristo más cerca de lo que tú imaginabas que Él podía estar contigo. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga. Solo quiero recordarte que esta semana estoy en Trujillo, en la iglesia de San Andrés, predicando. Así que si estás en Trujillo, ven, invita a tus amigos y juntos conozcamos más de Dios. Y no olvides que la próxima semana hay video nuevo, hay estudio nuevo, porque estaremos hablando y estudiando el libro de Josué. Así que te espero en la siguiente semana. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Chao, chao.